Bienvenidos a este cuarto segmento sobre beneficiarios finales que desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana venimos trayéndoles. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Alejo Campos, que es el director de Crime Stoppers International en la región. Y Crime Stoppers es una organización cuya misión es fomentar la colaboración y el conocimiento para crear comunidades más seguras con respecto a todos los impactos que tiene el crimen organizado y las economías ilícitas y prevenirla a través de manejo de datos, de tecnología avanzada, de cooperar con las instituciones de seguridad y también de crear conocimiento e información para la población, además de poner a disposición de las personas líneas de denuncia seguras. Bienvenido, Alejo, a nuestro pequeño espacio de información sobre beneficiarios finales. No, gracias Olga, gracias Lina por la invitación. La verdad que es un gusto estar por acá para compartir algunas ideas. Claro, y en línea de esa introducción que comentaba Olga, desde Crime Stoppers ustedes insisten que el crimen organizado ya no es el perfil del delincuente común, como lo teníamos percibido, sino que el crimen organizado ya opera como una auténtica multinacional, es decir, con divisiones de logística, finanzas, tecnología. Para una organización criminal transnacional que hace actividades ilícitas, por supuesto, pero que mueve contrabando, armas, lava dinero, ¿qué tan vital es contar con un sistema corporativo opaco que permite esconder quién es el verdadero dueño del dinero? Creo que acá lo primero es entender que este crimen organizado, que es transnacional, que es global, tal como lo mencionaste, ya son en realidad grandes corporaciones criminales transnacionales y que obviamente tienen un sistema corporativo en el cual funcionan, porque además necesitan a todo el sistema financiero y al sistema económico, no solo de nuestros países, no solo de Panamá, sino a nivel global, como para poder operar. En algo que nosotros también hemos tratado de impulsar ciertas nuevas terminologías que tienen que ver con la convergencia criminal, que ya te habla cómo todas estas estructuras criminales están trabajando juntas realmente como una corporación criminal transnacional y que ya no están trabajando por separado, sino que comparten los mismos mercados, comparten las mismas rutas, comparten los mismos mercados de origen o de destino, comparten los mismos sistemas financieros y también los mismos brazos operativos en cada uno de los países. Dentro de esos brazos operativos, obviamente, tenemos los sectores públicos y privados, que en algunos casos facilitan más, en otros países facilitan menos, pero que al final vemos una relación que en toda nuestra América Latina hay una facilitación real y sistémica del sector privado y del sector público para que esta corporación criminal pueda funcionar. Y en este marco, obviamente, ellos necesitan todo un tema de corporaciones oscuras para poder mover ese dinero de origen ilegal y que muchas veces ya se sigue persiguiendo el tema del origen ilegal del dinero, pero ha sido tan estratificado en estos últimos 20 años que a veces es difícil encontrar el destino, el origen ilegal, ¿no? Porque se ha metido tanto en nuestra economía formal en nuestros países, que son empresas también legales, grandes, generalmente empresas que están vinculados a dos sectores muy grandes de nuestras economías, sobre todo en países como Panamá, que son países de servicio, que tiene que ver con las cadenas logísticas y las cadenas de suministro, y eso complementado con el sistema financiero. Entonces, aquí entender que ya no estamos frente a un crimen organizado que busca violencia o esas típicas imágenes que a veces vemos en los medios de grupos de pandillas, de bandas criminales, que tratan de quitarse territorio a cuesta de balazos unos entre otros, que eso de alguna forma es lo que más ve la población o lo que más sufre la población, pero atrás de eso lo que hay es una estrategia global muy grande que usa y abusa de nuestros países. Y la mejor forma obviamente de abusar y de usar a nuestros países es poder infiltrarse en el sistema público, en el sistema privado, en el sistema legislativo sobre todo, porque necesitan que existan legislaciones, a veces que no existan legislaciones o a veces que se hagan determinados tipos de reformas que beneficien el operar de ellos y que de alguna forma le dé un marco legal, y aquí retomo tu palabra, un marco legal corporativo que les permita funcionar con el menor riesgo posible, porque recordemos que en materia criminal a menor riesgo
mayor ganancia criminal. O sea, siempre la estructura criminal lo que va a buscar es poder operar con total libertad, con el menor riesgo posible, porque eso te está generando, obviamente, mayores beneficios. Ana, dentro de la pregunta que haces me parece también importante, también es lo que se le planteó a Alejo, ¿cómo hacemos para poder quitarle lo abstracto al tema de beneficiarios finales? Que sigue siendo uno de esos temas que la población en general no logra terminar de entender cómo le afecta, y cuando hablamos de las grandes cadenas de suministro o la logística o el sistema financiero, la persona en su día a día de pronto, sobre todo hago la conexión con aquello que mencionas, creer que el crimen organizado nada más es el pandillerismo de calle, cuando en realidad el tema de poder gozar de una opacidad en quiénes son los dueños reales de estas inversiones o de estos intereses. ¿Cómo hacemos para quitarle lo abstracto, para que la gente pueda entender cómo lo afecta y por qué una legislación que busca opacidad en realidad está afectando a la persona en su día a día? Sí, yo creo que tenemos que entender también que esto es un sistema piramidal, ¿no? Es un sistema totalmente piramidal en donde siempre hay un jefe de alguien más arriba, más arriba, más arriba. La población lo que más ve, obviamente, porque es con lo que convive, es con la base de esta pirámide, en donde lo que hay son grupos de bandas, pandillas malas, depende del país, que son los brazos operativos, logísticos y muchas veces socios de estas estructuras, pero en lo muy local. Pero cuando empezamos a ascender en esa pirámide, nos encontramos con, ni siquiera ya con una persona en sí, sino con corporaciones legales, globales, que son los que facilitan y los que operan a toda esta pirámide hacia abajo. Todavía seguimos persiguiendo al capo de los capos, ¿no? Y mucho en la persecución criminal tradicional se sigue persiguiendo como al Al Capone o al Pablo Escobar. Pues eso ya no existe, porque las relaciones ahí arriba en esta pirámide de las estructuras del crimen son mucho más horizontales. Y se han hecho así justamente para fortalecer a la estructura en sí, porque cuando cae un capo, antes cuando caía un capo, caía todo un sistema criminal hacia abajo, ¿no? Y ahí lo vimos cuando cae Al Capone o cayeron otros históricos. Pero hoy en día eso está muy transversalizado y es muy horizontal, y hay muchas relaciones personales entre sector privado, público, personas naturales, personas jurídicas, a nivel nacional, pero a nivel transnacional, que hacen mucho más complejo identificar ese capo de capos, que es tal vez lo que le podemos llamar ese último beneficiario final que tiene esos fondos. Y que obviamente también estamos viendo algo que lo conversábamos fuera de acá, de esta sala, es que como vemos que empiezan a regresar capitales internacionales con una fachada totalmente limpia ahora. En Latinoamérica salieron muchos capitales en los últimos años de toda la región latinoamericana por el tema de la violencia, por el tema de la inestabilidad política. Pero algo ha pasado, que esos capitales se han estratificado a lo largo de estos últimos 10 años en cantidad de jurisdicciones diferentes, europeas, asiáticas y otros continentes, y ahora están regresando a nuestros países, obviamente con un supuesto origen de fondo legal, legítimo y de buen dinero, y se están volviendo a invertir en nuestras economías. Entonces ahí la pregunta es, ¿quién es realmente el dueño de esos fondos? El dueño de esos fondos es el que está allá en Asia ahora invirtiendo esos fondos aquí en Panamá, o en realidad era un capital panameño, un colombiano o un venezolano que de acá lo sacó para lavar el origen ilegal de ese fondo y ahora a través de una empresa multinacional lo vuelve a incorporar al país, a la economía y el sistema financiero de Panamá. Entonces eso es lo que cuesta entender, y obviamente si le cuesta a las autoridades, imagino que mucho más le cuesta entender a la gente. Es saber realmente quién está atrás de este dinero sucio, de este dinero que viene con sangre muchas veces, porque no solo es un tema de narcotráfico, a veces el narcotráfico es lo que más sale en las fotos, ¿no? Porque a la autoridad también le gusta sacarse la foto con el contenedor y decir, incautamos tantas toneladas históricas de cocaína, pero tenemos otros delitos como la trata de personas, que genera millones, billones de dinero ilegal al año, y que son, digamos, capitales de sangre, porque ahí está la explotación humana de mujeres, de niñas,
cómo en Latinoamérica cada vez están sacando a más niñas indígenas y a mujeres indígenas para países de los Balcanes o países asiáticos porque son sumamente exóticas y es una moneda de pago directa. Entonces, ahora yo otra pregunta, ¿quién es el beneficiario final de esa transacción que ni siquiera es con una moneda, sino que es con una persona? Entonces, esto está complejo, no es tan fácil de desarmar como para entenderlo. Lo que tenemos que entender es que ya ni siquiera existe un único beneficiario final en esto, sino que son varios que están interactuando juntos en estructuras de corporaciones legales, pero que en realidad en algún momento tuvieron un origen ilegal, un origen criminal. Y eso realmente es algo que se está viendo en todo el mundo, solo que por los sistemas legislativos o por los marcos normativos que tenemos en algunos países, desactualizados en algunos casos, que no son efectivos en otros, se generan muchos espacios grises en las normativas de nuestros países que son oportunidades de oro para que estas jurisdicciones, para que estas corporaciones criminales puedan operar en nuestros países, ¿no? Cuando se decide no reformar una ley, no actualizarla o actualizarla de determinada forma o directamente no dialogar legislativamente sobre ciertos problemas que están sucediendo, en realidad lo que se está haciendo es dando una oportunidad al crimen organizado, abriéndole una puerta para que pueda operar con total seguridad y protección. Y esa protección obviamente también tiene un costo para el crimen organizado, no es gratuita, ¿no? Porque mover todo un sistema político para que lo favorezca en la operación criminal también tiene un costo donde hay otro beneficiario final que tiene que ver más con beneficiarios finales que vienen del sector político, históricamente, o nuevos que empiezan a surgir. Claro. Del sector político en el poder, es decir, sí, de funcionarios. A veces no solo es que estén en el poder, porque el poder se ejerce estando sentado en la silla que tiene la firma, pero muchas veces estando atrás de la silla del que firma. Entonces, es más, hay muchos funcionarios o de cargos que son por elección, que están sentados en la silla de la toma de posición real, pero sus decisiones están viciadas. Claro, ¿no? Porque alguien le está diciendo qué tiene que hacer, ya sea porque está asociado a ese hecho criminal o porque muchas veces también están extorsionados o están amenazados porque tienen una investigación abierta en algún otro lugar, entonces es un elemento de extorsión. En algunos casos, en algunos países estamos hablando como pudiéramos hablar de una especie de modalidad de trata de personas, usando la explotación, el engaño del sector político, obligándolo a ejercer determinada acción para beneficio de un tercero. Sería un riesgo tal vez tomarlo como una modalidad de trata porque muchos saldrían diciendo que son víctimas de una estructura de trata, pero se empiezan a configurar estas cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces vemos que no importa el gobernante de turno que esté, como esto ya es una cuestión sistémica que se viene construyendo en los últimos 20 años, por lo menos en 2 décadas hacia atrás, ya tiene que ver con un sistema que no importa quién esté en ese momento ocupando ese cargo. Entonces, si esa persona tiene dos alternativas, o se suma, cede y se hace cómplice de este sistema, o el propio sistema se encarga de expulsarlo. La forma de expulsarlo es de 2 formas básicamente, y depende el país y depende la exposición pública que esa persona tenga. O directamente le mandan un sicario, o lo amenazan, lo extorsionan, o le generan una narrativa a través de un sistema de cleptocracia para vincularlo, como hemos visto en países vecinos, para vincularlo a algún tema que está relacionado con explotación sexual o comercio sexual con menores de edad, de lo cual nunca volvés. Claro, por más queda que totalmente cancelado. Esa persona demuestre en tribunales que es totalmente inocente, esa persona tiene, civilmente, socialmente murió y nunca más va a tener la oportunidad de estar en un cargo público. Claro, y yo creo que estamos hablando de las patentes de corso que se le ponen a estas institucionales, que se les ponen a estas fachadas, ¿no? A estas fachadas en general, pero hablando de este tema de contrataciones públicas también. Y hemos escuchado de hablar de los riesgos, como quien dice, reputacionales individuales de los que están en parte de estas cadenas de toma de decisión. Pero hablando en términos más macro, como de riesgos para nosotros como ciudadanía en general, riesgos del Estado, que le estemos adjudicando contratos millonarios
a personas que no sabemos quiénes están detrás de estas empresas. ¿Cuál es el riesgo para el Estado, como dije, de que le estemos otorgando contratos millonarios a empresas probablemente controladas por sectores del crimen organizado transnacional? Miren, acá quien pierde es la gente. Aquí quien pierde es el panameño, la panameña que está, el joven que está tratando de terminar una carrera universitaria o una carrera técnica y tiene toda la ilusión de recibirse y salir a buscar un trabajo. Y no un subempleo, sino un trabajo que realmente le permita tener una vida digna con las necesidades básicas y un poco más, de tener un proyecto de familia, de tener un proyecto de vida, ¿no? Hoy en día en nuestra sociedad un proyecto de vida está vinculado a un salario digno. Y el tema es que ¿quién te da un salario digno? Pues te lo da la inversión extranjera legal, legítima, te lo da aquellas empresas multinacionales y el sector privado internacional que viene a los países a invertir, a generar mano de obra que va a necesitar a este joven que se acaba de recibir. En la medida que uno empieza a aceptar capitales de dudosa procedencia o de regímenes autocráticos, dictatoriales, etc., todo este capital sano no viene al país. Porque no, a ver, digo, hay muchos países para poder invertir. Al final el inversionista lo que busca es tener un beneficio. No le importa si es Panamá, Costa Rica, El Salvador o cualquier otro país. Lo que va a ir a un lugar donde tenga estabilidad política, donde la reputación de ese país sea buena como para poder invertir y que tenga garantías jurídicas y no se va a meter en problemas. Entonces, eso es cuando uno lo piensa desde la perspectiva de un empresario bueno, ¿no? O sea, claro, de buenos capitales. Y esos capitales deciden no venir directamente, ¿no? Porque no quieren compartir el mercado con otros capitales de dudosa procedencia. Y ya hemos visto como en Panamá y en otros países de Centroamérica hay capitales que se han ido directamente o empresas que directamente no vienen a nuestros países. Y eso impacta directamente a la gente que nos está escuchando. Porque después la gente dice, bueno, pero es que no hay empleo. Sí, bueno, no hay empleo porque el que genera empleo realmente es el sector privado. Y el sector privado nacional, que además necesita apalancarse de los capitales internacionales, y el sector privado internacional que viene a poner su dinero acá para generar mano de obra digna, segura, con todas las prestaciones que tiene que tener. Porque además estos capitales internacionales, cuando vienen a contratar gente a nuestros países, ya vienen con una by the book, ¿no? De que saben que si van a contratar a alguien, le van a pagar el seguro médico, le van a pagar prestaciones, le van a pagar prestaciones para la familia. No es capitales nacionales que a veces pagan por debajo del salario mínimo y con cero prestación y con cero seguridad laboral. Eso no construye un sueño de vida para las personas, porque es una inestabilidad muy grande. Y esa inestabilidad muy grande, en realidad, lo que te genera es una población muy vulnerable, que no logra, con sus ingresos, poder vivir dignamente. Y a eso si le sumás que las políticas públicas a nivel social han fallado, entonces no tenés buenos hospitales, no tenés buena educación, no tenés buena seguridad. Entonces si el Estado no puede darle eso a la población, hay un tercero que se lo va a dar, ¿sí? Y ahí es cuando esta población vulnerable frente a un problema grave decide hacer una actividad ilícita. Aquí a veces dicen, bueno, es una, pero ya eso es una, son dos, son tres, y cuando ves que el dinero es fácil, entonces ya estás adentro de una estructura. Y esas vulnerabilidades son las que aprovechan también estas estructuras criminales en nuestras sociedades como para poder reclutar gente todo el tiempo y tener mucha gente operativa o gente fachada, testaferros, etcétera, que aprenden a sobrevivir de alguna forma. Lo decías hace un rato, o sea, si una persona está pensando en sobrevivir todo el tiempo, esta conversación que estamos teniendo no le cuadra, ¿no? Porque tengo que sobrevivir. Y a veces ese sobrevivir es producto de que las políticas públicas han empujado a la gente a esa situación de extrema vulnerabilidad. ¿Por qué la gente empezó a emigrar en el Ecuador cuando tuvimos aquí en Panamá la crisis migratoria y nosotros estábamos ahí y recibíamos a muchos ecuatorianos que estaban llegando acá al Darién, y ellos decían, es que de repente en nuestro pueblo, que era un pueblo tranquilo, sí, con pobreza, pero era una pobreza que ellos habían aprendido a manejarla, empezó a llegar bandas
criminales, empezaron a matar gente, retiraron la unidad de salud que había, retiraron la escuela. Entonces fueron decisiones desde lo público, desde lo privado, desde el crimen organizado actuando juntas, que empezaron a empujar a la gente a decir nos tenemos que ir. Y en ese nos tenemos que ir no era voluntario, el nos tenemos que ir era tengo que ir a un coyote, que ese coyote me cobraba unos $10,000 o me hacía transferir la propiedad a nombre de un tercero como una garantía de que cuando llegara a Estados Unidos le iba a pagar. Nunca la persona llegó a Estados Unidos, entonces alguien se quedaba con esa propiedad. Y eso está sumamente orquestado, a veces es parte de una política pública, o por acción o por omisión. Claro. ¿No? Entonces, cuando hablamos de estos capitales de dudosa procedencia que llegan al país, la gente tiene que entender que todos perdemos, pero sobre todo el que más pierde es aquella persona que quiere tener un futuro de vida con su trabajo legal y digno, que es todavía sigue siendo la mayor parte de la población, ¿no? Sí, hay gente que se infiltra, hay gente que se pasa al crimen organizado por necesidad, otra porque quiere que ese proyecto de vida se haga en 1 año y no en 10 años, ¿no? Porque además tenemos modelos culturales que han cambiado y que siguen cambiando todo el tiempo. Hoy estamos en un modelo cultural y social que tiene que ver con la inmediatez. Entonces yo quiero tener un auto de alta gama, pero todo el sistema me dice que tengo que tener ese auto de alta gama ya. No voy a trabajar y esperar 10 años para llevar un proceso de comprarme un auto usado y después otro y después otro. Y en 10 años tal vez voy a tener ese auto caro. No, lo quiero ya. Entonces, tenerlo ya implica 2 formas. O naciste en una familia que te lo puede regalar, claro, o vas a ir por algo ilícito y tener caminos cortos para conseguir ese auto, porque ese auto te va a dar acceso a un posicionamiento social de inmediatez que le hemos enseñado. Y digo hemos porque todos somos partícipes de alguna forma de esto, ¿no? Civilización del espectáculo y el consumo. Totalmente. Y esos son modelos culturales nuevos que mueven a la gente a tomar decisiones. Ustedes no se preguntaron por qué hace 10 años, no voy a decir marcas acá, pero en estas, ¿cómo se llaman? Como aplicaciones de novelas y de películas y de series, ya tienen la pista, ¿no? Empezaron a salir cantidad de historias de los narcotraficantes viviendo vida de lujos, de éxito, de viajes, de aviones, de yates, ¿no? Al final el hombre moría, pero los 10 años que vivía era el rey, ¿no? Y eso lo había hecho en 1 año por un cambio de circunstancia que tuvo en un momento en donde se conectó con un grupo criminal, le dio un acceso, fue un rey durante 1 año, aunque después siempre lo mataban al final de la serie. Pero eso, durante 10 años sostenidamente, ha cambiado en América, ha ayudado a cambiar en América Latina los patrones culturales y sociales. Y eso ha sido imprescindible para que el crimen organizado le sea muy fácil reclutar a la gente. Haciendo un comparativo, bueno, me vienen tantas ideas con todo lo que están mencionando, creo que no tengo espacio para tantas ideas que me vienen. 2 cosas. Una, en el tema de los capitales constructivos versus los capitales corrosivos, es el sistema que lo sostiene y lo permite. Entonces, parte de lo que hemos investigado nosotros con el tema de beneficiarios finales hoy en Panamá es que y creo que fue una iniciativa global, pensar que lograr identificar quiénes eran los dueños reales o los beneficiarios finales en esas múltiples capas que has descrito muy bien, iba a ayudar a la persecución del crimen y a prevenirlo. Creo que esa promesa no se ha cumplido como tal, es lo que concluimos. Y la otra es que en los sistemas donde se permite esa opacidad corporativa, florece más esas actividades, pero sobre todo atrae más esos capitales, porque si lo vemos al revés, ¿cuáles son las condiciones que se necesitan en un sistema para atraer a los capitales constructivos, a las empresas que vienen a trabajar, que necesitan un Estado donde se cumpla el Estado de Derecho, haya predictibilidad en la justicia, etcétera, etcétera? Si lo viéramos desde el otro punto de vista, ¿cuál es el ambiente que sí lo promueve? Bueno, el ambiente que lo promueve realmente es una voluntad política desde la cabeza y alineada también con todos los sectores de la sociedad, porque esto es un tema de Estado, no es un tema solo
del gobernante o del presidente o del gabinete de turno. Eso es un tema de Estado que trasciende a un partido político y a un mandato en particular. Entonces, esto es una clara voluntad política de Estado como para que esto suceda. Lo que pasa que, claro, lo que vemos en nuestros gobiernos, generalmente que siempre hay un cambio de libro cada 4, cada 5 años, ¿no? Aquí son 5 años, ¿verdad? Sí. Entonces, cada 5 años siempre, aunque se mantenga en el poder el mismo partido, hay un cambio de libro, de política, que deja atrás la otra. Entonces no se puede estar cada 4 o 5 años volviendo a construir una visión de país, porque es imposible. Y eso obviamente se refleja en este tipo de acciones. Y lo otro es que siento, Olga, que cada vez más nuestros países están simplemente pensando como en el checklist de las cosas, ¿no? Es como, bueno, hay imposiciones internacionales que te dicen que para garantizar los flujos económicos y el buen clima de inversión, de negocios, tenés que cumplir con 3 cosas. Entonces, una cosa es cumplir con 3 cosas en papel, pero otra cosa es que realmente sucedan, que esas 3 cosas se cumplan. Y lo que estamos viendo cada vez más que es más un checklist, decir, lo hicimos, esa ley la tenemos. Aunque sea una ley de 2 o 3 páginas y que después se vaya a un reglamento que nunca aparece, o que aparece en realidad para complicar la ley o para que la aplicabilidad de la ley se complique, o leyes que se votan pero sin presupuesto. Una ley sin presupuesto es básicamente una política pública encajonada. Entonces también como que vemos eso, hay una tendencia al checklist para internacionalmente cumplir con estos compromisos, que además si cumplís desde el papeleo, ¿no? Desde el paperwork de estas cosas, tenés acceso a capitales de préstamos internacionales, de la banca internacional, que fondea a los países y que fondea también al sistema financiero de nuestros países, y que al final es, digamos, dinero que entra a la economía del país. Entonces, yo te repetiría el tema de la voluntad política. Voy a parafrasear algo acá que puede generar cierta controversia, pero en el caso de El Salvador, a veces, ustedes saben que yo trabajo mucho con El Salvador desde hace años y los cambios en materia de seguridad han sido enormes. Más allá de un tema, digamos, que podemos discutir de derechos humanos o no, cuando dicen el proyecto de Bukele en seguridad puede funcionar en otros países, digo, no sé, porque cada país tiene que diseñar su propia política de seguridad, pero lo que sí va a funcionar es algo que él dijo en su momento: yo voy a garantizar que esto funcione porque todos los tomadores de decisión en materia de seguridad no van a tener vínculos con el crimen organizado, ni con las pandillas, ni van a ser socios de las pandillas. Entonces, si tomamos eso en todos los otros sectores, digo, creo que eso tiene que ver con una voluntad política limpia de querer hacer las cosas bien. Un principio de integridad en el servicio público. Totalmente, y en el sector privado, porque ya claro. ya no podemos diferenciar lo público socio, de lo privado. Claro. Ya no podemos diferenciar lo público de lo privado, tampoco la sociedad civil ni los organismos internacionales, porque todos de alguna forma han sido actores, para bien y para mal, cómplices de lo que estamos viviendo hoy en día. Esto no se ha generado solo desde un único sector. Entonces creo que es una voluntad política de transparencia, de hacer las cosas bien, que tienen que ser parejo para todos. Esto es como poner un reset, empezar de cero básicamente, y plantear realmente lo que se quiere de aquí a los próximos 30 años. El problema es que nadie quiere esperar 30 años, ni siquiera 10 años, ¿no? O sea, y esta cultura de la inmediatez, nos dicen a veces cuando tenemos políticas públicas que ya se están diseñando ahora para 2050, 2050, es como demasiado tiempo y nadie quiere asumir los costos políticos de hablar del 2050. Nadie quiere hacer políticas que duren los 5 años, vamos a empezar Exacto. Por allí, ¿no? Imagínate 2050. Sí, yo creo que pues al final del día lo que has comentado, Alejo, que detrás de esos tecnicismos, que era un poco el propósito del segmento, ¿no? De que detrás de esos tecnicismos de hablar de opacidad o de beneficiarios finales, que pueden sonar a veces términos un poco acartonados para las personas que nos escuchan o para la ciudadanía en general, pues es que hay una realidad muy cruda que tú has descrito, porque usaste una palabra muy cruda, aquí pierde la gente, pierden los panameños, ¿no? Porque todo esto entonces nos obliga a cuestionar nuestro sistema de incentivos, que es lo que hemos hablado a través de los segmentos de esta serie. ¿Qué estamos premiando como país? ¿Las buenas inversiones de los buenos inversionistas o los capitales corrosivos?
las inversiones que generan desarrollo humano real o los que destruyen nuestras instituciones de adentro y todos los sistemas conexos del sistema público y del sistema privado, ¿no? Y ese desvío de fondos públicos, ¿no? y de la falta de transparencia lo sufre la población más vulnerable. Me llama la atención también que en otros países de América Latina se ha comprobado, México principalmente, pienso en México, pienso en Ecuador también, que los flujos que vienen del crimen organizado han encontrado varias vías para entrar y penetrar el Estado. Ese es los distintos servicios, los mecanismos internos, lo que hablábamos de que hoy día cuando tienes sistemas corruptos que no dependen de una persona, todo el sistema, ya hablamos hoy día de cleptocracia, que es un tema que también hemos tratado en la fundación. Tienen dos vías favoritas para entrar. Una de ellas es a través de las campañas políticas, el dinero que entra a la política y que entra como capitales opacos porque no se sabe quién es el donante, o hay una fachada que permite esconder al donante real, pero también por vía de las contrataciones públicas, que es una de las preocupaciones que tenemos. Sabemos que hay lugares en América Latina donde el crimen organizado entra a través de las contrataciones públicas y se adueña de los procesos de servicio del Estado a la gente. Y la pregunta es, ¿eso se facilita o se hace más complicado con el tema de que haya transparencia o no haya transparencia en quiénes son realmente esos contratistas del Estado? Claro, Olga, pero yo que he estado trabajando como gobierno también en algunos casos, no aquí en Panamá, sino en otros países, y he tenido a mi cargo contrataciones públicas, al final, ¿quién decide a quién contratás? ¿No? Porque uno dice, bueno, pero este crimen organizado y el dinero entra por una contratación pública, llamémosle una licitación, o un proceso de compra por comparación de calidad o comparación de precio, depende del monto de la contratación. O compra directa, como nos pasa acá. Compras directa, pero siempre hay una persona que decide esa contratación. Dentro del Estado. Dentro del Estado. Entonces, ahí está el tema. Ahí está el tema. O sea, ¿quién decide que esa contratación proceda o no proceda? En esos actores. En esos actores, ¿no? O sea, ya sean en obras multimillonarias como en obras pequeñas. Entiendo que aquí en Panamá de los $500,000 para abajo es mucho más flexible la contratación, ¿no? Entonces al final yo me pongo a pensar, eso es como un sistema de pitufeo de blanqueo de capitales, ¿no? Porque $500,000 es lo mismo, mira qué casualidad, es el mismo monto de esta ley en materia de incautación de comercio ilícito que te dice que por debajo de los $500,000 una incautación en Panamá no es un delito que deba presentarse a una fiscalía. En un país por donde pasa el 7% del comercio mundial y en donde en otros países de la región ese monto anda en $10,000, $15,000. Aquí en Panamá son $500,000. Y donde probablemente entonces las incautaciones llegan y se hacen por 499,900, justo por debajo de los 500,000. Y si a eso le sumas un tema de subvaloración de la carga, tal vez la carga real podría ser de 1.000.000, pero en papel te la subvaloraron por 300,000, eso pasa. Y si todavía pasó, pero en el camino le incautaron, pues no, eso no pasa a una fiscalía. Entonces nunca va a haber una investigación en profundidad y ahí volvemos, o sea, no vamos a saber quién era el beneficiario final realmente de esa carga, porque eso va a pasar por una cuestión administrativa y ahí va a quedar. Entonces lo mismo podría estar pasando en el tema de esas contrataciones, porque $500,000, si tenés contrataciones de $300,000 nada más, pero imagínate en un país haces 100 de esas contrataciones en un periodo, es muchísimo dinero, claro, que lograste fácilmente colocar en eso. Y además que son después contrataciones generalmente pequeñas que no hay un seguimiento real de la contratación, ¿no? Un puente, que si se terminó o no se terminó. Una calle de 5 cuadras o una iluminación de 5 cuadras, ¿se terminó? ¿No se terminó? Claro, un protocolo de aseguramiento de la obra. Entonces es muy fácil en papel y en fotos hoy en día decir que la obra está terminada, pero realmente alguien se preocupó de ver si la obra se terminó o no. Alejo, y en la vasta experiencia que tienes en la región latinoamericana y además Crime Stoppers es una organización global, buenas prácticas, recomendaciones
porque sé que el diagnóstico es importantísimo, pero también tratar de mirar más allá de los 5 años, por así decirlo. Además, la realidad es que en Panamá sí tenemos un proceso de 5 años, pero en realidad en la práctica es 4, porque el año antes de las elecciones este país se paraliza en todo sentido. Yo creo que el tema de los contrapesos en la toma de decisión, en los poderes, son importantes. Tienen que haber organismos de control, de regulación y de penalización, pero que realmente sean autónomos, sean independientes y que puedan hacer su trabajo sin ningún tipo de amenaza, con total libertad y total autonomía, porque si no, los mecanismos de controles no funcionan en ningún país. Ahora, si esos mecanismos de controles forman parte del mismo sistema de la corrupción, estamos complicados. Yo creo que aquí lo que habría que fortalecer mucho son estos mecanismos de controles, ¿no? Las contralorías, las unidades de análisis financiero, hay muchas más, ¿verdad? Que hay que fortalecerlas y darles la mayor autonomía y libertad e independencia para que puedan hacer su trabajo y que no tengan miedo, además, de investigar y acusar a quien sea que tengan que investigar y acusar. Eso funciona en otros países. Y luego también el tema del empoderamiento ciudadano y el tema de que la gente tiene que entender esto al final, porque un ciudadano pide mayor educación, mayor salud, o sea, que haya mejores hospitales y mejores condiciones en los hospitales. O sea, lo que pide un ciudadano tiene que ver con, o se genera de un dinero público. Entonces, todo esto al final terminamos no aportando a esas arcas públicas para que lo público, funcionando bien, pueda hacerlo. Es un círculo vicioso que hay que transformarlo en virtuoso en algún punto, y yo entiendo también que la población está un poco cansada en decir, bueno, ¿para qué voy a pagar impuestos? ¿Para qué me voy a preocupar de esto si al final ese dinero después termina en algún sistema de corrupción y nunca, aunque nunca llega a un medicamento concreto en un hospital público que necesito para salvarle la vida a mi hijo? Entonces, y en algún punto esas cosas suceden, pero en otro punto también yo creo que se han ocupado de que ese mensaje se amplifique mucho más para generar esa sensación de la ciudadanía de que ya nada se puede hacer. Y en realidad yo creo que no, la gente tiene que empoderarse, tiene que exigir que esto suceda, porque al final es la construcción de un Estado, ¿no? Y también depende de la gente. Pero que la gente también entienda que los procesos son lentos y que no tienen que irse a lo inmediato para lograr el éxito impuesto a través de muchos nuevos modelos sociales. Pero ahora yo creo que básicamente las medidas de control entre las autoridades y un profundo due diligence real de los funcionarios que tienen la capacidad de tomar decisiones y los que no, porque muchas veces el funcionario que está sentado en la toma de decisión, hay cosas que no dependen de él y son instituciones grandes donde se te pasan cantidad de cosas. Entonces, desde la cabeza hacia abajo hay que hacer un due diligence de todo el personal que está trabajando ahí, y no solo en el momento que entra, sino durante todo el periodo en que está ahí, porque puede pasar que lo hicieron cuando entró, pero a los 3 años pues alguien se le acercó. Claro. ¿Sí? Alguien se le acercó y él vio la oportunidad. Y entonces ya está, como cuando lo hicimos al inicio, digo que estaba bien. No, hay que hacerlo en forma permanente y entender el contexto socioeconómico de esa persona, de su familia, de sus allegados, si realmente, digamos, coincide con el nivel de ingresos que tiene. Y si no, pues tiene que separarse del cargo. Y ahí es donde la ciudadanía debería también exigir eso. Y que ese análisis no es ni siquiera posible si los datos no son públicos. Sí. O sea, si buscar una planilla de una institución del Estado no fuera todo un periplo, si la información estuviera fácilmente disponible, si los beneficiarios finales de quienes contratan con el Estado, de quienes donan a las campañas, fuera información pública, la ciudadanía pudiera tener más herramientas para hacer ese tipo de veeduría. Lo mismo con las declaraciones de intereses y las declaraciones patrimoniales. En los países donde esta información está abierta en línea, hay una capacidad muchísimo más alta de la ciudadanía, de los propios competidores dentro del sector privado en el Estado, para garantizar entre todos la integridad de los procesos de contratación pública. Sí, necesitamos definitivamente más apertura, más acceso a la información pública, más datos abiertos. Y Olga, yo agregaría ahí, más información pública, pero de calidad, ¿no? Claro. Porque si no se transforma en otro check. Exacto. Tenemos todo público. Sí, bueno, claro. pero ¿qué tenemos público? ¿Nos sirve realmente lo que tenemos público? ¿En qué formato está? Ajá, exacto. Así es. Y de qué forma lo puede entender la ciudadanía de forma más sencilla, ¿no? Yo creo que
Porque al final, pues la gran conclusión, me parece, de este segmento es que donde no hay transparencia, hay ausencia del Estado, y donde hay ausencia del Estado, un tercero va a venir a ocupar eso, y ese tercero usualmente que ocupa esa ausencia es el crimen organizado. Sí, ¿no? y estamos cediendo soberanía de los países o soberanía de una barriada, incluso para ir a algo mucho más concreto, a un sistema opaco. Eso es lo que pasa cuando sucede todo esto, estamos cediendo esa soberanía de una parte de la barriada a un sistema opaco. Creo que también como sumado o como corolario a esa conclusión es que no podemos hoy día solamente pensar que la opacidad viene de capitales en apariencia ilícitos, porque hay capitales en apariencia ilícitos y también esa entronización de lo público y lo privado que está generando esa área gris donde se opera de una forma en que sí puede simular cierta licitud, pero que en realidad está permitiendo esta corrosión en el sistema y que no tenemos cómo identificar a menos que realmente se busque. También me parece muy interesante el tema de la verificación de antecedentes de los funcionarios y que regresamos a temas que parecen lugares comunes pero no lo son, porque cuando hay ausencia de esa integridad, sistemas de integridad y de contrapeso y balance y de verificación robusta en el sistema público de quienes ejercen la función, entonces también se abre la puerta al abuso. Al final es un tema de limitación del poder y de los contrapesos y balances. La verdad es que estamos sumamente agradecidas, tanto Ana Carolina como yo, de parte de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Sabemos que contamos siempre con Alejo para estas cosas, con Crime Stoppers. Y bueno, sí me gustaría que termináramos dándote oportunidad de que le expliques a la gente cómo hace para denunciar a través de tu plataforma, sí, tupista.org. Los temas que hablamos acá se pueden denunciar. Siempre decimos que el aporte de la ciudadanía en la construcción de la seguridad es denunciar, ¿no? Y entonces a veces yo sé que la gente tiene miedo de denunciar. Mucho. Porque también está esta percepción de cómo el crimen está infiltrado en las autoridades públicas competentes. Entonces la denuncia puede ser anónimo. Crime Stopper nació hace 50 años en los Estados Unidos y se ha dedicado a promover la denuncia anónima y tiene plataformas para eso. Delitos como corrupción, blanqueo, narcotráfico, contrabando se pueden denunciar en forma anónima. Para eso tienen que entrar a tupista.org y ahí marcan la bandera de Panamá, tupista.org. Y parte de este ejercicio ciudadano tiene que ver con compartir información con las autoridades y bueno, protéjanse, háganlo en forma anónima. Gracias. Gracias. Excelente. Gracias Alejo. Muchas gracias Alejo y felicidades nuevamente por todo el trabajo que hacen desde Crime Stoppers y pues a quienes nos sintonizan, los invitamos a leer los informes que hemos hecho con 2 consultoras, analistas, especialistas en cumplimiento sobre la relación que hay entre los beneficiarios finales y la contratación pública, un informe diagnóstico, un informe de la situación real, legal del sistema que tenemos en Panamá que están disponibles en nuestro sitio web www.libertadciudadana.org. Ahí están listos en formato descargable para consulta de todas y todos. Muchas gracias.